pedí con nuevo amor, postrándome ante el trono, te adoro en espíritu, te adoro en verdad, haz mi vida una alabanza hacia ti. De rodillas vengo a ti, con mi triste corazón, levantando manos hacia ti. En tu rostro puedo ver gracia y misericordia. Santo Espíritu, cámbiame, hazme nuevo y siempre fiel. Haz mi vida un sacrificio para ti. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días, ¿Se hermanos. escucha? Sí, se escucha muy bien. Hermanos, es un gusto, un honor y un placer compartir la palabra de Dios entre ustedes. Y sépanse que primeramente esto va aplicado hacia nosotros para poderlo exponer, hermanos. Y yo creo que mediante estos días o durante estos días Dios cada vez más ha aclarado la predicación conforme han pasado los días, hermanos. Ya que mi esposa y yo, ¿verdad? Como ya lo habrán oído, somos de México. Venimos visitando aquí a la congregación, ¿verdad? En Cusco, y de verdad que reciban un saludo y un abrazo, hermanos, de todos nuestros hermanos ahí en México, ¿verdad? Estamos gustosos de saber que acá en Cusco existe la Iglesia de Cristo, y no solamente existe, sino que está llena de hermanos fieles, preparados y dispuestos a adorar a nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, para comenzar la predicación del día de hoy, hermanos, el día de ayer mi esposo y yo hemos visitado Machu Picchu, y una ciudad, ¿verdad?, que envuelve una historia tremenda. Sin embargo, de todo el trayecto, hermanos, de toda nuestra visita, lo que a mí más me ha impactado es el camino, ¿verdad? Y hermanos, en este mundo hay diferentes caminos, ¿verdad? Y acabo de añadir uno más a mi enciclopedia de caminos, que es el camino Inca, ¿verdad? El camino Inca, pero también hay caminos, hermanos, que según, ¿verdad?, hay proverbios que al hombre le parecen rectos, pero son caminos que llevan ¿a dónde, hermanos? A la muerte. Hay también caminos, hermanos, en donde hay ladrones, camino de ladrones. Hay caminos, hermanos, en donde no se puede pasar. Hay caminos estrechos, ¿verdad? Y hay caminos anchos. Hay caminos de piedras, hermanos, como aquel, ¿verdad?, aquel camino Inca. Y hay caminos ya preparados, ¿verdad?, trabajados, en donde ya solamente lo único que hace falta es el hombre para caminar sobre él. Por lo tanto, hermanos, nuestra predicación el día de hoy se encuentra basada en el primer hombre que decidió caminar un camino no que lleva a muerte, sino un camino que lleva a la vida eterna. Y quiero que me acompañen, hermanos, a Hebreos 11, versículo 5. Y dentro de estos héroes, ¿verdad?, que se mencionan ahí en todo Hebreos, hermanos, Hebreos 11, este hombre en lo personal, ¿verdad?, ha marcado una pauta en mi vida, porque es un hombre del cual no se habla mucho. Sin embargo, hermanos, su corta vida deja una grande enseñanza. Y estamos hablando, hermanos, de aquel hombre llamado Enoc. ¿Hay algún hermano aquí que se llame Enoc? No, allá en México tenemos muchos hermanos que se llaman Enoc, ¿verdad? Y es un nombre que a mí me gusta mucho, hermanos, porque dice ahí Hebreos 11:5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, hermanos.
Y qué hermosa lectura, hermanos, porque hablamos de un hombre, hermanos, que para su tiempo fue alguien revolucionario, alguien que no temió, alguien que no dudó seguir y tomarse de la mano de Dios. Si vemos su historia, hermanos, ahí en Génesis capítulo 5, versículo 20, comienza desde su padre, que fue Jared. Después dice, versículo 21, dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó. Y hermanos, el nombre de Enoc, en hebreo Hanok, ¿verdad?, significa consagrado. Un hombre consagrado. Qué hermoso nombre, ¿no? Qué hermoso nombre, hermanos, consagrado. Y hermanos, no solamente Enoc, ¿verdad?, fue un hombre que caminó con Dios, sino Enoc fue padre de aquel hombre que vivió, ¿verdad?, más años en toda la historia de la Biblia, que es de Matusalén, ¿verdad? Y algo, hermanos, importante es que Enoc, dice Hebreos 11:5, no vio muerte. No vio muerte, hermanos. No compartió el mismo camino que decidió su antepasado, el primer hombre en la tierra, ¿verdad?, cuyo nombre yo llevo, hermanos, Adán, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? ¿Qué les digo, hermanos? ¿Verdad? Somos sumisos los Adán. Somos sumisos, obedecemos a la mujer. Aquí está. No me queda otra cosa que decir. Sin embargo, hermanos, 7 generaciones después de Adán viene este hombre hermoso, este hombre que decide tomar una decisión en medio de una generación, hermanos, que se había pervertido, en medio de una generación que había caído del camino de Dios, hermanos, porque créanlo o no, en el paraíso, hermanos, en el Edén, Adán y Eva, el hombre y la mujer, caminaban ¿con quién, hermanos? Con Dios, hermanos. Según Génesis 3:8, Dios se paseaba, dice que el Espíritu de Dios se paseaba por el medio del Edén, y es ese momento, hermanos, en el capítulo 8, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 8, cuando Dios lanza la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estás? Me pregunta a mí, ¿verdad? Y yo, Señor, ¿verdad?, estoy escondido del camino, de aquel camino que tú me habías trazado, pero yo he decidido esconderme, y mediante mi deseo, ¿verdad?, y el de mi mujer, hemos decidido tomar un camino no de vida, sino un camino de muerte, hermanos. Y algo que me impresiona, hermanos, es que ahí en el versículo 24 dice que Dios echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, hermanos, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Porque para llegar al árbol, hermanos, necesitamos uno. Y ese camino Dios ya lo había bloqueado para el hombre. Dijo, ya no volverás a ese camino. A Adán y Eva. Sin embargo, hermanos, 7 generaciones después vemos a este hombre volver y decidir tomar ese camino que, aunque quizás él no conocía, hermanos, como nosotros conocemos, porque en aquel entonces, hermanos, no tenían la Biblia, no tenían profecía como la cual nosotros tenemos ahora, no sabían del Mesías, no sabían de aquello que dice Juan 14, yo soy el camino. No sabía eso Enoc, hermanos. Enoc no sabía qué le deparaba si seguía el camino de Dios. Sin embargo, sí sabía qué le deparaba si seguía el camino del hombre, hermanos. Porque después de Caín, hermanos, la humanidad total se corrompió. Sin embargo, ¿verdad?, de aquel hijo llamado Set, de Adán, comenzaron a invocar otra vez el nombre de Dios. Y hermanos, aunque sabemos que Abraham fue un hombre de fe, un hombre que
según Génesis 17:1, anduvo delante de Dios, caminó con Dios, ¿verdad? Porque le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sin embargo, hermanos, antes de Abraham fue Enoc. Antes de Noé fue Enoc. Antes incluso de Jacob fue Enoc. Un hombre, hermanos, que decidió seguir a Dios, caminar con Dios, sin tener mucho conocimiento, hermanos, respecto a lo que le deparaba. Y el día de hoy, hermanos, tenemos que entender que los caminos que el hombre nos presenta no son caminos que van hacia la vida eterna, hermanos. Sin embargo, hermanos, a veces somos obstinados y queremos seguir estos caminos. Pero dice Amós 3:3, ¿cómo andarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo, hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo andar con mi esposa allá en Machu Picchu, verdad? Andábamos y a veces se me soltaba, ¿verdad?, de la mano y se iba adelante y se me perdía. Y uno piensa, ¿cómo puedes andar tú junto si a veces no te comunicas? ¿Verdad? No preguntas quizás. Y hermanos, permítanme decirles, hermanos, que estos hombres eran hombres, Abel, ¿verdad?, Enoc y Abraham, eran hombres que confiaban totalmente en Dios, hermanos, ¿verdad? Totalmente. Oraban y estaban de acuerdo con Dios. No repelaban como nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos así en México. Cuando un niño, ¿verdad?, no te quiere hacer caso y ya se berrinche, ¿verdad?, no repeles, ¿verdad? Decía mi mamá, y un estirón de oreja, ¿verdad? No sé si sea así acá. Pero hermanos, el hombre, hermanos, por causa, ¿verdad?, de aquella decisión que se tomó en el Edén, hemos vivido una vida, hermanos, queriendo hacer nuestro propio camino. Incluso, hermanos, nuestro propio nombre, ¿verdad? Y nos gozamos a veces en decir, no, yo estudié en tal lugar, yo hice esto, yo hice el otro, pero se nos olvida, hermanos, que Dios es el que nos ha dado todo. Y nos ha dado un camino, hermanos, que Dios nos pide, como lo hizo Enoc, estar de acuerdo con ¿quién? Con Él, ¿verdad? Porque dice en 1 Samuel 15, hermanos, que Dios ama más la obediencia que los sacrificios, hermanos. Dios ama más, ¿verdad?, la obediencia a la ley celestial, aquella que no está escrita en piedra, ¿verdad?, según la revelación ahí del apóstol Pablo, sino está escrita en ¿dónde, hermanos? ¿Verdad? Dios ama eso, hermanos. Lo ama. Y quiere que nosotros sigamos ese camino, hermanos. Porque según Salmos 86:11, hermanos, vayan conmigo a Salmos 86:11. Si lo tienen, lo pueden leer, hermanos. Salmos 86:11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hermanos, esta es una petición de un hombre totalmente entregado a Dios, un hombre que sabe que sus caminos no son los caminos quizás que Dios tiene preparados para nosotros. Hermanos, el caminar con Dios significa tener una reverencia total hacia Dios. Saber pedirle a Dios que constantemente guíe nuestro camino, hermanos. Porque caminar, hermanos, que viene del hebreo halak, ¿verdad?, significa piedad. Y dice 1 Timoteo 3:16, dice, grande es el misterio de ¿qué, hermanos? De la piedad. Porque Dios se manifestó ¿en qué? En carne, hermanos, en Cristo Jesús. Y sabemos, hermanos, que grande es el misterio de la piedad, porque ¿quién sabrá, hermanos, qué le complace en su totalidad a Dios? Solamente, hermanos, aquellos hombres que están dispuestos a humillarse y pedir la guía de Dios. Solamente, hermanos.
Porque el mundo, hermanos, el mundo venidero no es de soberbios, sino es de ¿qué, hermanos? De humildes. El mundo venidero, hermanos, no es de humanos, sino es del Espíritu. Porque según Juan 4:24, Dios es Espíritu, y los adoradores tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que entender, hermanos, que este camino que Dios ha preparado, hermanos, no se nos va a revelar de la noche a la mañana, hermanos, sino tenemos que entender que Dios quiere que le pidamos. Dice, pídeme, yo te daré. Ustedes, ¿verdad? Siendo hombres, ¿quién le daría a su hijo, ¿verdad?, una serpiente si le pidiera pan? O una piedra, ¿verdad? Conti más yo, que soy su Padre Celestial, ¿verdad? No le daré lo que necesitan, no les daré lo que necesitan. Por lo tanto, hermanos, la piedad, ¿verdad? El caminar con Dios, el seguir a Dios, tiene que ser un camino que constantemente se esté construyendo, hermanos, no basado en el hombre, sino basado en los caminos de Dios, hermanos, de Dios. Dice Éxodo 24, hermanos. Éxodo 24. Dice Éxodo 24, hermanos. Si lo tienen, es el versículo 15, si no mal recuerdo. Éxodo 24. Hablando ahí del ángel y las promesas, hermanos. Perdón, 23. Dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, hermanos. Guárdate delante de él y oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él, hermanos. Todo hombre, hermanos, alrededor de la Biblia, hermanos, ha seguido caminos. Israel, ¿verdad? A los pocos días, hermanos, incluso un comentarista bíblico dice que antes de los 2 meses, hermanos, Israel ya había llegado de Egipto a la tierra prometida. Sin embargo, al enviar, ¿verdad?, a los espías, a aquellos 12 hombres, hermanos, ¿verdad?, tuvieron miedo de seguir el camino que Dios les había. Y por esta rebelión les dice Dios, bueno, no has querido seguir mi camino, te voy a hacer pasar 40 años, siguiendo un camino de muerte. Y no solamente eso, aquellos hombres que no decidieron entrar a la tierra prometida, no van a entrar, van a morir. Hermanos, es importante, hermanos, entender que desde la antigüedad, ¿verdad?, el hombre ha tenido la oportunidad de seguir a Dios. Hermanos, estando acá en las ruinas, nos hablaban de que los incas tenían varios dioses y que ellos reconocían sus dioses y que incluso tenían 3 dioses principales. Sin embargo, hermanos, cuando nos explicaron eso, yo me quedé pensando y dije, ¿es que no acaso estos hombres conocían de Dios? Descendientes quizás, ¿verdad?, de los antepasados allá en el oriente, hermanos. Tenían que haber conocido de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo nos lo revela, hermanos, ahí en Hechos, que negaron la naturaleza de Dios y decidieron hacerse dioses de madera y de barro, y negaron al Dios que lo creó todo, hermanos, el Dios creador, el dador de la vida, el que Él hace, crea y forma al hombre a su imagen y semejanza, hermanos, y que le ha puesto un camino, hermanos, para que lo sigan sin tropezarse. Un camino ya preparado, hermanos. Un camino, hermanos, que dice Proverbios 3:6, dice, reconoce, ¿verdad? Reconoce a Dios en todos tus caminos, ¿verdad? Y cuida, ¿verdad?, el ofender a Dios. Cuídalo.
Porque hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿le hemos pedido alguna vez que Dios guíe nuestro camino? Mi mamá constantemente cuando salimos de viaje, ¿verdad? Sea cerca, sea lejos, constantemente nos dice, hijo, antes de ir en camino, ¿verdad? Antes de emprender el camino, ora a Dios y pídele que el camino en el que vayas, hermano, sea conforme a su voluntad. Hermanos, Enoc, Abraham, Noé, Abel, ¿verdad? Jacob, Isaac, todos estos hombres, hermanos, patriarcas, que recibían directamente revelación de Dios, el mensaje de Dios, tenían que entender, hermanos, que Dios, según Isaías 33, 15 al 16, ama que nosotros caminemos en justicia. Aborrece la injusticia. No solamente eso, hermanos, sino dice que Él quiere que el hombre hable lo recto delante de Él. Aborrece lo malo, hermanos. Y nos pide que no oigamos las malas conversaciones, ¿verdad? Y de la misma manera que cuidemos lo que nuestros ojos. Porque es muy fácil, hermanos, desviarse del camino como lo hizo Lot, ¿verdad? Con su tío Abraham. Le dijo a Abraham, tú escoge. ¿A cuál pradera te quieres ir? ¿Verdad? Y había dos, una llena, hermanos, completamente, ¿verdad? Verde, frondosa, así como allá camino, ¿verdad? Para Machu Picchu, verde, hermanos, hermosa, montañas quizás. Y la otra, hermanos, estaba desierta. Y le dice Lot, yo me voy a lo verde, ¿verdad? Dice Abraham, bueno, yo me voy para el otro lado. Hermanos, pero la triste realidad, hermanos, es que Dios no ve lo que el hombre ve, hermanos. Dios no ve el camino, ¿verdad? Como el hombre lo ve. Porque Dios vive en otro plano, hermanos. Incluso Jesús, hermanos, y es una frase que a mí me impacta y me gusta mucho, hermanos, porque Él dice, vosotros sois de abajo, yo soy ¿de dónde? De arriba. ¿Verdad? Lo que yo veo, ustedes no lo ven. Porque aún les falta. Y les dice, hombres de poca fe. Porque para caminar con Dios, hermanos, se necesita tener fe en que lo que estamos haciendo, hermanos, está de acuerdo con lo que Dios quiere. Porque la fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera, hermanos, y la convicción. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos, adorarle a Dios, caminar con Dios, hermanos. Por lo tanto, hermanos, Enoc fue un hombre totalmente lleno de fe, hermanos, de fe. Por lo tanto, hermanos, no es la adoración física la que pide Dios. No es que usted venga a la iglesia y esté ganando puntos o esté construyendo el camino con Dios constantemente, sino es un corazón, hermanos, completamente entregado a Dios, hermanos. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros lo reconozcamos según lo que dice ahí, ¿verdad? Lo que acabamos de ver en Proverbios 3:6. Quiere que lo reconozcas en sus caminos y que aceptes que Él guíe tus caminos. Hermanos, Enoc, ¿verdad? Este hombre dice que no vio muerte. Y aquí es algo, hermanos, que a mí me intrigó mucho cuando lo estudié. Porque solamente 3 hombres no han visto muerte en toda la Biblia. Primero de ellos, el segundo, el profeta, ¿verdad? Profeta fuerte, duro, mató 400 profetas de Baal. Sin embargo, huyó de una mujer. Huyó de una mujer. Sabía, ¿verdad? Sabía lo que le tocaba si lo agarraba la mujer. Por lo tanto, hermanos,
Después de estos dos hombres viene un hombre, hermanos, que rompió esquemas, paradigmas. Un hombre que no solamente él era el que creó y provocó la fe en Enoc, en Abraham, en Isaac, en Jacob. Él era el creador de todo, según Colosenses capítulo 1, hermanos. Dice, porque en él se encontraba totalmente la plenitud de la deidad, hermanos. Por él fueron hechos los cielos y la tierra, hermanos. Y Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y por su palabra, hermanos, se hizo todo. Qué hermoso, hermanos. El hombre puede formar, pero nunca crear, hermanos. Imagínense que yo dijera, hágase un Lamborghini, ¿verdad? Y ¡paz! Claro, ¿verdad? Sería otra cosa, hermanos. Sin embargo, hermanos, el hombre, ¿verdad? Su visión es corta, hermanos, para lo que Dios quiere de nosotros. Porque, hermanos, nosotros pensamos que la muerte es el fin. Pero lo vemos en Enoc, hermanos, que la muerte no es. Que la muerte se puede o no se puede, hermanos, superar. Porque así como estamos juntamente sepultados con Cristo, dice nuestro hermano Pablo, así también por nosotros, ¿qué? Resucitaremos. Y si usted lo cree, hermano, déjeme decirle que Dios está constantemente trabajando en su vida, construyendo ese camino. Hermanos, me platicaba el hermano que hace 4 o 5 años, ¿verdad? Escuché que se establecieron acá ancianos y diáconos. Y hermanos, es algo hermoso. Porque, ¿quién cree usted que prepara a los diáconos y a los ancianos? Dios. ¿Quién cree usted que trabaja en la vida de los hombres, ¿verdad? Entregados al servicio? Dios. Dios es el único, hermanos, que puede hacer esto. El hombre no. Me tocó a mí una vez escuchar a un hermano decir, es que la iglesia tiene que preparar a los ancianos. Y yo le dije, ¿verdad? Le dije, hermano, tenemos que tener cuidado con eso. Porque a fuerzas, decimos en México, ni los zapatos entran. A fuerza ni los zapatos entran. Y quizás tú tienes el deseo, pero Dios, ¿verdad?, tiene otra cosa para ti. Y el que no seamos quizás ancianos, diáconos, predicadores, evangelistas, no quiere decir, hermano, que Dios no está trabajando en tu vida, en tu camino con Él. Porque Dios quiere una relación contigo, hermanos, ¿verdad? Segunda de Pedro 1, del 5 al 11, nos dice que para adorar, para predicar, para servir a Dios, se necesita amor, humildad, dominio propio, conocimiento, hermanos. Y todo esto, hermanos, sumado a que el Espíritu Santo esté en nosotros. Porque, hermanos, todos estos hombres de Dios, en especial este hombre consagrado, ¿verdad?, Enoc, servía totalmente a Dios en todos sus caminos. En todos sus caminos. Incluso, hermanos, Enoc viene a entrar, ¿verdad?, en la genealogía que trajo al rey David, ¿verdad?, un hombre entregado a Dios, que trajo no solamente al rey David, sino a Salomón, el pacificador, y finalmente a nuestro Señor Jesús. Y quiero que me acompañen, hermanos, para cerrar, ir cerrando ya, hermanos. Dice nuestro Señor Jesús, hablando respecto al camino, hermanos, Mateo 7, versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, nosotros somos del camino, ¿verdad? Antes de ser llamados cristianos, hermanos, en Hechos éramos conocidos como los del camino.
por si no lo sabían. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, ahí en el versículo Hechos 22, ¿verdad? Hechos 22 dice ahí: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Dice, porque perseguía yo este camino, hermanos, hasta la muerte, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, hermanos, qué ironía de nuestro Dios, hermanos. Yendo Pablo camino a Damasco, a matar, hermanos, y a perseguir a nuestros hermanos en Cristo allá. Yendo en el camino, ¿quién se le apareció? El mismo Cristo. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué? Y en ese momento, hermanos, Dios cambió el camino de Pablo. Y no solamente lo cambió, hermanos, le dio una vuelta de 180 grados, hermanos, al tal grado de Pablo ser apóstol. Y le tenían miedo, hermanos. Los hermanos no querían recibirlo porque pues este nos mataba. Seguía otro camino, el camino de la ley. Sin embargo, ahora dice Pablo en 1 Corintios 13: yo os mostraré un mejor camino, que es el amor. Porque, hermanos, no solamente es necesaria la fe, no solamente es necesaria la piedad, la alabanza a Dios, sino se necesita amor. Porque Dios es amor. Y los que no aman no han conocido a Dios, hermanos. No han conocido sus caminos, hermanos, porque dice Juan, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, hermanos. Y en el versículo 6 Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, hermanos, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, nuestro sumo sacerdote, nuestro hermano mayor, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo ha preparado un camino, hermanos, que lo único que tenemos que hacer es seguir sus pisadas. Dice: quiero yo seguir las pisadas. Qué hermoso himno, ¿no? Qué hermoso. Porque, hermanos, según Jeremías, ¿verdad? Según Jeremías, capítulo 33 y 39, hermanos, y ya para terminar, dice: y les daré un corazón y un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, hermanos. Qué promesa tan hermosa. Qué promesa tan hermosa, hermanos. Porque Dios nos dice esto. Y si usted el día de hoy quiere caminar con Dios, le invito a que practique, a que cada vez ore más y más con fe, hermanos, y que le pida a Dios: Dios, dame fe, dame amor, ¿verdad? Renuévame, como lo dice el apóstol Pablo, que tenemos que ser transformados constantemente en la fe, en el amor, en el dominio propio, en el conocimiento, hermanos, para poder llegar a la estatura de Cristo, hermanos. No quiero que nos pase como aquellos discípulos que caminaban de Jerusalén a Emaús. Lucas capítulo 24. Iban dos hombres, hermanos, caminando por el desierto, y ya muerto Jesús y resucitado, Jesús se les empareja. Y aquellos dos hombres iban, ¿qué? Platicando, ¿verdad? Y discutiendo respecto a lo que había acontecido.
Y Jesús les pregunta, ¿qué ha acontecido? ¿Qué ha acontecido? Les dice. ¿Qué pláticas son estas que tendréis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Les dice. Y estos comenzaron a decirles, ¿verdad? Jesús, ¿no conoces tú de aquel Jesús? Que fue entregado y que los gobernantes y los principales sacerdotes lo han crucificado, ¿verdad? Pero nosotros esperábamos, dicen, que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Estos hombres, hermanos, no sabían que Jesús sabía. Y a veces así estamos nosotros. Porque creer en la resurrección, hermanos, no es cualquier cosa. Creer que vamos a vivir después de esta vida, hermanos, no cualquiera tiene esa convicción. Sin embargo, Dios, ¿verdad?, nos abre los ojos y les dice Jesús a estos hombres, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y eso es lo que a veces no queremos hacer. Queremos el camino de Dios, pero no queremos sufrir. Queremos el camino de Dios, hermanos, pero no queremos batallar. Dios, es que yo quiero un carro, una casa, ¿verdad? Y dame, es más, la del hermano. No, hermano. No, hermano. Así como la del hermano, ¿verdad? Y un carro así, o más, ¿verdad? Y el hermano tiene esta, yo quiero una más, ¿verdad? Otro cuarto. No, hermanos. Porque primero tenemos que buscar las cosas de dónde, hermanos. Porque no somos de esta tierra, hermanos. Déjenme decir. Y el camino que seguimos no es de este mundo. Porque, hermanos, cuando Jesús estuvo con ellos, hermanos, ¿verdad?, llegando a la aldea donde iban ellos, Jesús hizo como que iba a pasarse de largo. Y ellos le obligaron a quedarse. Y le dijeron, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado, dice, y Jesús entró, pues, y se quedó con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos, a la mesa tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, hermanos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermanos, quiero concluir, hermanos, diciendo que, hermanos, nosotros hemos vivido, y sé que hemos vivido, hermanos, una vida entregada a Dios. Quizás, como ahorita lo veíamos en la clase, en el estudio, en otro tiempo éramos otros. Sin embargo, hermanos, siguiendo esos caminos no íbamos a llegar a ningún lado. No íbamos a llegar a ningún lado. Sin embargo, en el camino en el que ahora estamos, vamos derechito. Dice el apóstol Pablo, prosigo yo a la meta, ¿verdad? Porque la corona de la vida ya me está guardada. Y yo sé a dónde voy, ¿verdad? Con mi Padre, con Jesús, dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Tenemos que llegar a decir eso, hermanos. Porque es mejor la muerte, dice el apóstol Pablo, que esta vida de sufrimientos. Dice 1 Corintios 11, he estado en camino de muerte, camino de robos, naufragios. Dice, pero nada de eso se compara a la gloria venidera. Porque, hermanos, todo lo que nuestro Señor quiere es que caminemos con Él. Porque en el cielo, hermanos, no haremos otra cosa más que caminar con Dios. Si al día de hoy tú has seguido estos caminos de muerte, te invitamos a que hoy tomes esa decisión que va a cambiar tu vida. Como Enoc lo hizo, como Abraham lo hizo, como Noé lo hizo. Cambiar ese camino de muerte a un camino de vida, a una vida llena de bendición y de amor, hermanos, de fe, de prosperidad, hermanos. Y que aunque a veces padezcamos, sabemos que no se compara a lo que ha de venir, porque ¿cómo descuidaremos tan grande salvación? Si tú has oído, has creído, es momento de que te arrepientes, confieses delante de los hombres que Jesucristo es el Señor de todas las cosas, creador de lo visible y lo invisible, hermanos,
para perdón de tus pecados y que comiences a caminar con Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto, un placer estar entre ustedes. Y aunque no nos volvamos a ver, quizás, hermanos, nos veremos allá en el cielo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.